Bienvenidos a una nueva edición de Mi Pediatra y Yo. El tema que vamos a ver el día de hoy es síndrome urémico hemolítico. Hoy nos visita la doctora Ana Rodríguez Calvo. Ella es médica, especialista en pediatría y especialista en cuidados intensivos pediátricos. Que disfruten el programa. Gracias. Hola Anita, gracias por visitarnos nuevamente en el programa. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es el síndrome urémico hemolítico. Y obviamente en esta casa de té Babka que vamos a disfrutar un té Antonieta. Este té tiene té orgánico con vainilla, chocolate y rosas. Gracias Emira por la invitación y otra vez degustando este té muy rico, así que recomendable. Buenísimo. Bueno, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, el síndrome urémico hemolítico es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años, ¿sí? Como su nombre lo dice, es un síndrome que está compuesto por determinados signos y síntomas que aparecen como producto de la infección por una bacteria. Estos síntomas pueden tener diarrea con moco y con sangre, esta diarrea es con moco y con sangre, náuseas, vómitos, deshidratación, y también compromete tanto la parte hematológica, por eso se llama síndrome urémico hemolítico, porque produce hemólisis tanto de plaquetas como de glóbulos rojos, y urémico porque compromete la función renal y, como dije, es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años. Bien. ¿Qué incidencia en la Argentina tenemos de este síndrome? En nuestro país es un país que es una enfermedad prevalente, es decir, que siempre está presente, es una enfermedad de denuncia obligatoria porque somos uno de los pocos países que tiene alta prevalencia. ¿Por qué? Porque se relaciona al consumo de carne y es nuestra alimentación de los argentinos, la base de alimentación generalmente es la carne. En el año 2023 se detectaron o fueron reportados en el Instituto de Epidemiología Nacional 159 casos de síndrome urémico hemolítico en todo el país. Y en nuestra provincia, en el año 2022, tuvimos 7 casos reportados, pero en el año 2023 solamente tuvimos 3 casos reportados. Bien, así que bajamos el número de casos en este año. Bien. ¿Cuál es la vía de contagio de este síndrome? Bien, como dije anteriormente, la bacteria que provoca esta enfermedad es la Escherichia coli. Se contagia a través de la transmisión fecal, ¿sí? De la contaminación, ya sea de alimentos contaminados por esta bacteria o también por la ingestión de carne mal cocida, ¿sí? Especialmente aquellas carnes o alimentos que estén hechos con carne molida, como las hamburguesas o los chorizos. También se puede contraer esta infección a través del consumo de agua que no esté potable o a través de la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo utilizo una tabla para cortar carne y utilizo esa misma tabla para cortar verduras, puedo realizar esta contaminación cruzada. También otro de los motivos por los cuales ingresa esta bacteria en nuestro organismo es el consumo de lácteos que no estén debidamente pasteurizadas. Bien. El consumo también de agua que no esté potable. ¿Y existen medidas de prevención? Sí que existen medidas de prevención analizando, digamos, las causas del por qué o de cómo ingresa esta bacteria a nuestro organismo. Y son los niños en donde los padres tienen, digamos, mayor vigilancia al consumo de alimentos. Es por esto que es muy importante tomar, digamos, determinadas conductas para evitar el ingreso de esta bacteria a los niños. Bien. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Higiene de manos, algo que aprendimos en pandemia y eso lo salió de todos los ámbitos y se instauró en todos los ámbitos. ¿Cuándo? Antes de preparar los alimentos, luego de ir al baño, antes y después de cambiar los pañales a los bebés,
¿sí? Desechar los pañales en bolsas individuales y luego recién en la bolsa de basura del hogar. Consumir agua potable y si hay dudas de que esa agua sea potable, incorporar 2 gotitas de lavandina por litro de agua, esperar 30 minutos y luego ingerirla. La limpieza de las verduras. Se ha visto que esta Escherichia coli, esta bacteria, también está en las verduras y frutas, entonces la limpieza de verduras y frutas antes de su consumo. La cocción de carnes, la carne tiene que estar cocida, no tiene que estar rosadita, jugosa, medio punto, especialmente para los niños que vayan menores de 5 años y todos los niños que consuman carne. La carne debe estar cocida y para que esto sea así, debe tener una temperatura mayor a 75 grados centígrados. Bien, o sea que si hay un trozo de carne donde uno vea que esté rosada o jugosa, no se le debe dar al niño. Consumir lácteos que estén pasteurizados, ¿sí? Tanto leche como quesos. Hay mucha fabricación de quesos que por ahí no están debidamente pasteurizadas, entonces se recomienda no dar ese tipo de lácteos a los niños. Otra de las cosas que también uno tiene que hacer mucho hincapié en la higiene en las escuelas, en los maternos. Buenísimo. ¿Y cuáles son los síntomas, así enumerarlos en forma como para que digamos la gente pueda estar atenta a la comunidad a los síntomas? Uno de los principales síntomas es la diarrea, ¿sí? Es una diarrea que causa mucho dolor abdominal, que la diarrea no es una diarrea líquida, sino una diarrea en donde uno puede ver la presencia de moco y estrías sanguinolentas, que está acompañada por dolor abdominal, por vómitos, por náuseas. Luego tenemos el componente hematológico, como dije anteriormente, produce hemólisis de plaquetas y de glóbulos rojos. Entonces se instaura un cuadro de anemia y plaquetopenia, en donde los principales síntomas va a ser la palidez del paciente. Palidez y aparición o de petequias, que son puntitos rojos en la piel, o hematomas, estos moretones que pueden aparecer espontáneamente sin antecedente de ningún traumatismo. Y dentro del componente renal, del compromiso renal, está fundamentalmente la falta de diuresis. Bien. ¿Sí? El síndrome urémico hemolítico continúa siendo un problema importante de salud en la Argentina. Afecta en su mayoría a niños entre 1 y 5 años de edad. Los síntomas que produce el síndrome urémico hemolítico son: al llegar la bacteria al intestino, produce una diarrea intensa. En general, suele verse sangre en la materia fecal. Puede ocasionar vómitos, dolor abdominal, fiebre, falta de apetito y mucho decaimiento. A los pocos días de iniciada la diarrea, el niño se ve muy pálido porque se produce una anemia muy importante y aguda. En la piel puede verse manchas rojas como puntos, petequias o hematomas por disminución de las plaquetas. Cuando se comprometen severamente los riñones, disminuye o se anula la formación de orina, produciendo insuficiencia renal, por lo que algunos requieren tratamiento de diálisis. Bueno, Anita, vamos en este segundo bloque a hablar específicamente, ya una vez instaurado este síndrome urémico hemolítico en este niño bebé, digamos el padre, madre, la familia, ¿cuándo debe consultar a un servicio de urgencia, ya sea público o privado? Bueno, toda familia, todo papá o todo aquel que esté a cargo de un menor, un niño menor de 5 años con diarrea, se debe alertar ante la presencia en la diarrea, en la caca, de moco y de estrías de sangre. Perfecto. Esto es lo que debe alertar a la persona que está en el cuidado de este niño y llevarlo a la consulta. Bien.
Bueno, una vez en la consulta, ¿cómo se hace el diagnóstico? En el servicio de guardia, urgencia, consultorio, en cualquiera de los lugares donde se lleve al niño, se debe hacer una evaluación del examen del niño, de la materia fecal, para corroborar que sea una materia fecal con moco, sangre, evaluar el estado de hidratación del niño y hacer extracciones de sangre para evaluar el componente hematológico y urémico, ver la función renal, si está alterada o no, si hay compromiso renal y también si hay compromiso hematológico con la presencia de anemia y plaquetopenia, ¿sí? Entonces se debe evaluar ambos componentes, ¿sí? Con el estado de hidratación del paciente y también mandar la muestra de materia fecal a bacteriología para hacer la detección de esta bacteria, ¿no? Bien. ¿Todos los niños o bebés son hospitalizados? Generalmente en las primeras horas, si se hace el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico, son hospitalizados para tener un seguimiento y control por lo menos durante 24 o 48 horas para ver la evaluación de los distintos componentes. Bien. Del componente hematológico, si hay presencia de anemia, plaquetopenia, si hay compromiso renal, ¿sí? Si hay alteración de la función renal, disminución del ritmo urinario, del ritmo diurético o alteración, aumentos de la urea y creatinina, que son los principales marcadores bioquímicos que a nosotros nos van a llamar la atención. Bien. Así que si uno hace el diagnóstico, el paciente debe ser hospitalizado para controlar, ¿sí? Y seguir. Bien. Y ver, hay niños que no hacen tanto compromiso ni hematológico ni renal y están las 48 horas o 72 horas en observación, se los sigue ambulatoriamente. Bien. Pero aquellos pacientes que tienen compromiso renal y hematológico quedan internados en pediatría. Bien. O si hay falla renal o hematológica grave, pasan a terapia intensiva. Bien, ¿y cuál sería el tratamiento? El tratamiento va a depender del compromiso que tenga el paciente. ¿Sí? Hay muchos pacientes que requieren diálisis porque, como dijimos, es la principal causa de insuficiencia renal, ¿sí? de niños. Entonces, cuando hay un compromiso renal importante, en donde los marcadores bioquímicos renales o del medio interno están alterados y la ausencia de diuresis espontánea, son parámetros que indican la necesidad de reemplazo renal y de diálisis. Esto se hace en los niños a través de una diálisis peritoneal, a diferencia de los adultos, que se hace por otro tipo de diálisis, ¿no? Que uno quizás es la que más conoce. Bien. En los niños, para esta patología, se hace diálisis peritoneal. Bien. Bueno, una vez hecho, digamos, el diagnóstico, el tratamiento y si ha requerido diálisis o también puede requerir transfusiones. Sí. También si tienen componente hematológico, muchas veces estos pacientes necesitan transfusiones de glóbulos rojos, de plaquetas, que son los dos elementos que más se comprometen en esta patología. Bien. Y una vez que sale de la hospitalización, ese niño, ¿cómo sigue con los controles? ¿Con quién debe seguir? ¿Cómo es el seguimiento de ese chico? Va a depender del grado de compromiso que tenga, ¿sí? Y si fue un síndrome urémico que no hizo falla renal o falla hematológica, bueno, la va a ir siguiendo y controlando el pediatra. Pero si el paciente tuvo compromiso renal, requirió de diálisis peritoneal, generalmente estos pacientes, después de de padecer esta patología, presentan hipertensión residual a consecuencia de esta insuficiencia renal que tuvieron durante la fase aguda. Quedan con hipertensión arterial que debe ser medicada y controlada durante un tiempo
bastante largos, 6 meses y 1 año, y también se debe hacer controles tanto de la función renal bien como de la parte hematológica. Pero una de las principales, causas por las cuales estos pacientes tienen que tener un seguimiento es la persistencia en muchos de ellos de hipertensión arterial, tanto por nefrología como también por cardiología, con un abordaje multidisciplinario siempre acompañado del pediatra de cabecera, ¿sí? Bueno, para finalizar el programa, ¿podrías dejarnos tanto para la comunidad, para las familias que cuiden de ese niño o bebé, cuáles serían las medidas de prevención, cuáles serían las pautas para acceder a la consulta? Bien, fundamentalmente esto que dijimos anteriormente, ¿sí? Evitar el consumo de carnes en los niños mal cocidas o poco cocidas, ¿sí? Especialmente todas aquellas, y hago hincapié en las que tengan carne molida. ¿Sí? La ingesta de agua potable, la limpieza, el lavado de frutas y verduras, no solamente ingresa por la carne mal cocida, sino también puede ingresar por verduras o frutas contaminadas. Así que es muy importante la higiene, preferentemente a los niños menores de 5 años, pelar las frutas, el consumo de lácteos pasteurizados, tratar de evitar darle al niño yogures de preparación casera, fundamental el lavado de manos, ¿sí? Que ya lo tenemos incorporado después de la pandemia del COVID, entonces continuar con esas medidas antes de la preparación de los alimentos, después de ir al baño, antes y después de cambiar el pañal, ¿sí? Buenísimo. Bueno, gracias, doctora. Nos vemos. Las medidas de prevención de esta enfermedad son asegurar la correcta cocción de la carne. La bacteria se destruye a los 70 grados centígrados. Tener especial cuidado con la cocción de la carne picada, ya que generalmente se cocina bien la parte superficial, permaneciendo la bacteria en el interior. Evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos. Controlar el uso de leche y derivados lácteos correctamente pasteurizados y conservar la cadena de frío. Lavar cuidadosamente las verduras y frutas. Asegurar la correcta higiene de las manos. Deben lavarse con agua y jabón antes de preparar los alimentos y luego de ir al baño. Consumir agua potable, ante la duda, hervirla. Además, sería deseable la implementación de políticas gubernamentales para mejorar los controles de calidad en los alimentos para garantizar la inocuidad de los mismos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Hola, ¿cómo les va? Yo soy María, soy la mamá de Tiziano. Tiziano tuvo síndrome urémico cuando tenía 6 años de edad, actualmente tiene 9 años. Él está yendo a la escuela normalmente, a 4º grado. Lo único que tenemos que tener en consideración es cada vez que comience el ciclo lectivo mandarle un certificado indicando que él tiene una dieta que seguir. La misma consiste en que es baja en sodio, ¿sí? Fue porque comenzó con un cuadro de gastroenteritis, de diarreas, pero era una diarrea que no era, digamos, de las habituales cuando solía tener alguna gastroenteritis, porque la diferencia era que esa vez, digamos, tenía mucho olor, era de un color muy oscuro, y no tenía el otro síntomas en ese momento, porque cuando lo llevamos a la guardia, una de las cosas que nos preguntaban era esto de si tenía otros síntomas como fiebre, sangre al momento o de hacer pis o de hacer caca, y eso él no tenía, pero sí estaba presente esa diarrea, y además tenía mucho decaimiento y estaba inapetente, no quería comer absolutamente nada. Pasados unos 2 o 3 días volvimos a llevarlo, porque una de las mañanas en las que se levantó tuvo un episodio de vómito, que fue el único episodio que tuvo.
Le hicieron análisis de sangre, análisis de orina y le hicieron una ecografía en la que se determinó que en ese momento él tenía apendicitis. Se hizo la cirugía correspondiente a una apendicitis. Seguía sin apetito, no quería levantarse porque no tenía ánimos para caminar. El pis que estaba haciendo cada vez era muchísimo menor y además era muy oscuro. Continuaron con los controles diarios que se le hacen a las personas internadas y pasados los 2 días que él debería haber estado recuperado y no fue así, se le volvieron a repetir análisis de sangre y ahí fue donde sus análisis no dieron nada bien y por todas las características que tenía, llegaron a la conclusión de que él estaba, atravesando un síndrome urémico hemolítico. Por esa razón él fue trasladado al hospital Isola de acá de Puerto Madryn y al llegar lo recibió un equipo de médicos que estuvo siempre ahí al pie del cañón, que podemos decir, presente, haciéndonos todas las preguntas, que son importantes en estos casos, porque hay que saber sobre todo la causa, qué es lo que lo originó. Te preguntan todo, analizaron el agua de casa, los lugares que nosotros frecuentábamos para la compra de los alimentos que luego elaborábamos la comida en casa. Y ninguno de los lugares, se encontró la bacteria, tampoco en el agua. Nunca se pudo determinar de a dónde Tiziano se contagió el síndrome urémico. Lo cierto que sí se confirmó mediante el análisis que estaba presente la bacteria que lo origina. Y bueno, desde ese momento en que él fue trasladado al hospital, se comenzaron, todo el tratamiento posible, porque, hay que ver cómo va evolucionando la persona y qué son los tratamientos que se le pueden dar. En el caso de Tiziano, se le tuvieron que hacer 5 transfusiones de sangre, porque se le bajaban muchísimo las plaquetas, y los riñones, estuvo ahí a muy poquito de que se le tuviera que hacer diálisis, pero por suerte con todo el tratamiento que le hicieron, sus riñones empezaron a responder y eso era el factor determinante de cómo iba evolucionando el tratamiento en sus riñones. Él estuvo 18 días internados, todos los días se le hacían análisis de sangre, hasta 3 por día a veces, para ver si requería o no transfusión. Y sobre todo cómo iba evolucionando. Tuvo también episodios de fiebre mientras estuvo internado, tuvo presión alta, tuvo que tomar medicación por un par de días y después con los controles posteriores ya le retiraron la medicación y no tuvo que volver a tomar medicación de la presión. Se le hacen controles anuales, 2 controles en los que se le analiza siempre el análisis de sangre, de orina, se le hace un chequeo de la presión también y después él continúa con una vida normal, salvo la dieta baja en sodio. Y lo ideal, es evitar que nuestros niños, y sobre todo los que son muy, muy chiquititos, porque es mucho más riesgoso, sufran de esta enfermedad que cuando se está atravesando es muy complicada y difícil, porque no se sabe cómo va a continuar la persona y se va a quedar con secuelas, sobre todo porque pueden llegar a quedar con secuelas por ahí, sobre todo en los riñones. Por favor, para las familias que tengan muy en cuenta el tema de la higiene, de las tablas, de la comida, de no mezclar, sobre todo evitar la contaminación cruzada. Así que espero que el aporte les haya servido y les mando muchos saludos. Llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado este tema tan importante como es el síndrome urémico hemolítico.
Quiero agradecer a los dueños de Babka Casa de Té por brindarnos el espacio para grabar nuestro programa para ustedes en este lugar tan cálido y tan acogedor. Quiero agradecer también a Susana de Parela, que me viste con la marca Aires, y a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Nos vemos en una nueva edición. Chau, chau.